Básicamente me introduzco, aunque usted ya lo hizo muy bien, lo cual le agradezco. Soy la segunda generación de aduaneros en la familia. Lo único que hice yo fue agregarle hace 30 años la parte de comercio internacional a todo lo que es la trayectoria profesional, preparándonos en todo lo que corresponde a comercio internacional, el cual ha evolucionado muchísimo en los últimos años. En el año 2015 se fundó la Organización Mundial de Zonas Libres, que es World Free Zone Organizations. Es un propósito muy destacado que ha hecho el gobierno emiratí, básicamente el de Dubái. Las zonas francas alrededor del mundo han tenido una serie de tropiezos en los últimos 200 años para ser propio. En el caso de México, muy particularmente en 1846, durante la presidencia de Guadalupe Victoria, se crean la zona franca con la categorización de zona libre, lo cual es lo mismo. Cada país le ha dado su nombre en América Latina dependiendo de cuestiones históricas y de muchos tipos consagrados en las mismas leyes aduaneras antiguas. Entonces, la zona franca ha sido estigmatizada a través de muchos años. Me tocó ver una entrevista que me mandó el que nosotros decimos que es el gurú de las zonas francas en América Latina, que es un colombiano muy conocido, colega y muy apreciado, Martín Ibarra Pardo. Me mandó hace aproximadamente 3 años una entrevista un poco antes de la pandemia que le hicieron en Perú, en un programa nocturno, donde el entrevistador hacía comentarios muy rudos sobre la zona franca. Lo hizo como una observación importante. De muchos años para acá, para ser preciso, del 2016, nosotros participamos en el segundo año de la creación de la Organización Mundial de Zonas Francas. Y es hasta más o menos 2020 que ha tenido reconocimiento por parte de la Organización Mundial de Comercio y por parte de la Organización Mundial de Aduanas. ¿Por qué esto? Bueno, porque en el pasado, debido a circunstancias de la economía mundial y sobre todo tomando en cuenta que los países del grupo de los 7, que son las economías más destacadas del mundo, principalmente Estados Unidos, siempre ha sido el que establece las reglas en la Organización Mundial de Comercio y ha buscado seguir los principios de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe, todos la conocemos, América para los americanos, con el propósito de sacar a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX a los europeos de la influencia en América Latina. Sin embargo, las cosas llega el momento en que toman su nivel por la cuestión geopolítica, que ahora la estamos viviendo más, los mercados, etcétera, el ascenso de China a la Organización Mundial de Comercio en el año 2000, y al final de cuentas la zona franca se ha privilegiado, se le ha dado un lugar como motor de desarrollo en las economías. En el caso particular de lo que es México, el motor de economía que buscó en el 1970, poniéndolo en un contexto, fue el Export Processing Zone. El Export Processing Zone es la maquila que todos conocemos. Es exportación de producto ensamblado, subensamblado, manufacturado en otro país, en este caso México, para los Estados Unidos. Para Estados Unidos ha sido muy cómodo seguir esta figura. En América Latina, la zona franca me parece que es un pilar del desarrollo. Lo hemos visto con las estadísticas y lo vamos a ver a continuación. ¿De dónde venimos? Bueno, pues venimos propiamente de una época convulsa. Desde 1816 en Estados Unidos se estableció el Acta de Tarifas. Lo podemos ver a continuación. Esta Acta de Tarifas, si lo vemos a continuación, el Acta de Tarifas es prácticamente lo antiguo y lo nuevo. ¿Por qué? Porque estamos volviendo a los tiempos antiguos. Estados Unidos, con su sistema proteccionista, ha implementado la misma práctica. Pero para no dejar lagunas en lo anterior comentado sobre zonas francas, quiero enfatizar que la zona franca como motor de desarrollo perfectamente definido y la mejor práctica, en mi opinión, para América Latina, no es más que una zona geográfica determinada
a la cual se le dan incentivos de tipo aduanero, y a final de cuentas, desde el punto de vista aduanero, la zona franca tiene un régimen particular, un régimen especial. Es importante manifestar en cualquier parte de esta plática que la única crítica que yo pondría como alguien que practica desde hace 43 años el tema aduanero y las zonas francas por los últimos 8 años al menos, y las he visto alrededor del mundo y daremos ejemplos a continuación. La única crítica que yo haría es que no veo un involucramiento de las universidades locales en los países diferentes de América Latina que tengan la carrera de comercio internacional con aduanas mezclado para que permitan tener un desarrollo eficiente y poder llevar a buen puerto la práctica del comercio internacional en la figura de zona franca, vinculándolo con el tema aduanero. Cuando visitamos países, principalmente Asia, la crítica que nos han dado en China principalmente, dicen, bueno, los que vienen a visitarnos son desarrolladores industriales, está muy claro, pero veo que no saben nada de aduanas. Y esa ha sido una observación que nos han hecho, en lo cual yo invito a todos a que empiecen a vincular y a abrir carreras que tengan esa acentuación. Venimos de las prácticas de los primeros teoristas sobre comercio internacional, Adam Smith, que todos los que han estudiado en la universidad lo han visto, con las ventajas comparativas, como Emil Durkheim de la División del Trabajo y David Ricardo con las ventajas comparativas. Adelante. ¿Cómo llegamos al nuevo orden mundial? Bueno, pues tuvimos la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial vino la Gran Depresión y vino el Acta Smoot-Hawley, que vino a intensificar un sistema proteccionista, y luego vino el New Deal, del cual se habla mucho hoy en día en los Estados Unidos, donde se dice que se ocupa un nuevo tratado que enfatice y que le dé más empoderamiento a la clase social, y que la clase capitalista, vamos a llamarla así, la clase financiera e industrial, enfaticen más el beneficio de la clase social. Eso es un tema que está en boga y el cual seguirá siendo una discusión en todos los ámbitos. Venimos de la conferencia de Bretton Woods, también del patrón dólar, después de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil de China del 46, de la caída del muro de Berlín, etcétera, de una serie de acontecimientos que vinieron a marcar el momento que estamos viviendo ahora, la disolución de la Unión Soviética, etcétera. De la caída de las .com en el año 2000, de los atentados de septiembre 11, de una crisis argentina que vuelve de nueva cuenta a caer, de la recesión del 2008 en los Estados Unidos, de una guerra de divisas donde se puso el peligro de la supremacía del dólar en evidencia, y que nuevamente estamos en otra crisis parecida. Venimos de la crisis del proteccionismo que tuvimos con la administración anterior a la que hoy preside Estados Unidos. Venimos de la pandemia y de una recesión que tenemos en puerta, en la cual en algunos países nuestros en América Latina ya está haciendo estragos. Adelante. Los nuevos teoristas, con sus nuevos planteamientos sobre geopolítica y comercio internacional, todos ellos están basados en los principios de Adam Smith, en los principios de David Ricardo. Y bueno, al final de cuentas, todos estos señores nos están poniendo el contexto geopolítico del nuevo comercio internacional. Adelante. La estrategia comercial de los Estados Unidos me gustaría verla a continuación para que entendamos toda la serie de organizaciones, la estructura tan poderosa de los Estados Unidos, cómo controlan al final de cuentas la economía mundial, porque ellos presiden el Comité de Disputas de la Organización Mundial de Comercio y son los contribuyentes más grandes que fondean la Organización Mundial de Comercio, y son los que tienen más poder sobre la resolución de disputas dentro de la Organización Mundial de Comercio, donde está vacante la presencia de ellos, donde por eso hoy en día la resolución de disputas es un tema que demora,
que le falta gobernanza a la Organización Mundial debido a esto, pero los Estados Unidos tiene un organismo que es la Comisión de Comercio, que es el primero que vemos a mano izquierda. Tenemos también la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos y la antigüedad de estas organizaciones dentro del gobierno, de la estructura. La Oficina de Comercio y Manufactura, que esa se creó durante la administración anterior a la actual. El Senado de Estados Unidos, que también aboga y defiende y resuelve sobre los temas comerciales, formado por los dos partidos, demócratas y republicanos. Adelante. Adelante, Adrián. Tenemos la Casa de Representantes, que son los congresistas que llamamos diputados, el comité encargado de revisar y hacer recomendaciones del presupuesto, que es el House Committee of Ways and Means, la Corte Internacional, donde se resuelven disputas comerciales también dentro de los Estados Unidos, con la jurisdicción de absorber cualquier problema o disputa planteada de comercio internacional con los Estados Unidos. Esto es independiente de lo que norma y regula la Organización Mundial de Comercio. Tenemos el Departamento de Comercio y algunos otros organismos dentro de él. Adelante. Bueno, la crisis, estamos viviendo una economía de guerra, sin duda. Tenemos crisis de salud post-COVID, tenemos una crisis económica, tenemos una crisis humanitaria de desplazamiento también en América Latina, en los países de Oriente Medio, y que están llegando la problemática a Europa. Adelante. Bueno, este tema, producción y regionalización de la maquila, cómo está afectando la producción y los costos, lo vamos a comentar. La deslocalización a regionalización. En el año 2020 tuvimos la oportunidad de ser conferencistas en World Free Zone Organization junto con la Asociación de Zonas Francas de América Latina, y diagnosticamos en el 2020 que venía la regionalización de la producción. Afortunadamente todo esto se ha venido dando para bien, porque en América Latina estamos teniendo beneficios, lo vamos a ver a continuación. Y bueno, la deslocalización de la producción empezó aproximadamente a fines de los años 80. Los países G7, principalmente los de gran consumo y grandes economías como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Italia, entre otros, Japón, se dieron a la tarea de empezar a extender la localización de la producción propia y llevarla a otros países. Es lo que llamamos deslocalización, desde luego que con tecnología, como dicen, de los países del norte, y mandar la producción a los países del sur, que ahora le llaman el sur y el norte global. Y luego vemos que para esto se aprovechó la ventaja de los tratados comerciales de Estados Unidos, en el caso particular de Estados Unidos como miembro G7 con América Latina. Todos estos tratados comerciales, el CAFTA, que viene para Centroamérica y el Caribe, el que tiene Perú de promoción comercial, el que tiene Chile con los Estados Unidos, al igual que Perú, y lo tiene Colombia y lo tiene Panamá, y el que tiene México a su vez. Adelante. Todos estos tratados comerciales, que estos en el caso muy particular de Perú, que es de lo que estamos hablando hoy, nos traen para ver que la ventaja, me parece a mí, en un análisis un poco profundo, vamos a decirlo así, porque es un análisis profundo, porque he tenido la oportunidad de compartir en el año 2018 con los embajadores de Perú, de Colombia y de Chile en México, hablando de Alianza del Pacífico. Para mí es un tema apasionante, y Alianza del Pacífico como plataforma que es, si te regresas de favor al anterior, como quieras, al que teníamos primero, de tratados comerciales. Estos tratados comerciales de Perú me parece que le dan un posicionamiento a Perú más relevante sobre cualquier país de América Latina. Me parece que la posición que tiene Perú es muy buena. Si comparamos y ponemos en contexto esta presentación y esta plática, la estructura que tienen los Estados Unidos para sus prácticas comerciales, y vemos dónde estamos los países de América Latina tan pobres en organizaciones
no solamente gubernamentales dentro de la estructura burocrática de cualquier administración pública, sino también en la parte privada. No tenemos una vinculación de la iniciativa privada con estructuras sólidas gubernamentales que nos ayuden a que estos tratados que ya hay firmados, que son muchísimos. Perú es uno de los países de América Latina que tiene más tratados comerciales no solo con América Latina, sino con el mundo. Y cuando hablo del mundo, hablo también de Asia y de Europa. Es impresionante los tratados que tiene, la ubicación que tiene Perú. Creo que tiene mucho para dar. La ubicación de la zona franca de Puno la hace muy particular en la parte de desarrollo agroindustrial. Esa es la impresión que da de la vocación que tiene como zona franca. Y me parece que lo que se ocupa es vinculación, iniciativa privada, vinculación universitaria, y agregaría algo que es extremadamente esencial: desarrollo de habilidades. En América Latina tenemos que ver la realidad que tenemos. En México, como ejemplo, viéndolo en un espejo, como país hermano y como país con el que tenemos en México un tratado comercial con Perú, que al final de cuentas México también lo tiene con Chile y lo tiene con Colombia, y a su vez Perú con estos mismos países que mencioné. Esto nos lleva a la plataforma de lo que es Alianza del Pacífico. En Alianza del Pacífico tenemos una enorme ventaja, que es también desde 2018 la ventaja de flujo migratorio, vamos a llamarle profesional, y también de técnicos medios. En países como México, que han crecido y que tienen más de 500,000 millones de dólares de exportaciones, principalmente a Estados Unidos, un 70%, se da la problemática de técnicos medios. Hacen falta técnicos medios. Hablemos de personas con habilidades desarrolladas para poderlas llevar a la industria. Es importante y es hermoso tener un PhD o tener una maestría, pero nuestra realidad latinoamericana es que necesitamos más técnicos medios que cualquier otra cosa. La ventaja del técnico medio es que se puede desarrollar en menos de 3 años, basta con que tenga preparatoria o secundaria, y eso es lo que necesitamos en América: técnicos medios. México sigue teniendo la ausencia y el déficit de técnicos medios. Adelante. Tratados de libre comercio. El ALADI, que es un tratado viejo de los 70, nunca ha sido el caso de que tenga un progreso en la región. Sin embargo, todo el mundo habla de cadenas productivas y encadenamiento productivo. Si nosotros nos remontamos a ver el fenómeno de China, como lo vamos a ver ahorita a continuación, nos vamos a dar cuenta que la economía mundial, vámonos a la próxima, de favor. La economía mundial, seguimos a la próxima también. Este es uno de los tratados adicionales que no ha entrado en vigor profundamente porque Estados Unidos tiene miedo a que el acumulamiento de preferencias arancelarias de un tratado que ya tengan con Estados Unidos previo, en el caso de Perú, en el caso de México, los lleve a una desgravación inmediata de productos. Por eso no lo quisieron firmar, para ser muy propio. Adelante. Aquí es donde quería llegar. No crean que perdí el lapso de la plática de las ventajas de China. China tiene todos estos países de ASEAN con los cuales ha venido vinculándose más a partir del 2018, que Estados Unidos, en la administración anterior a la actual, empezó a ponerle un freno al desarrollo industrial y económico de China. Estos países ASEAN, a final de cuentas, todos tienen un nivel de desarrollo muy diferente, pero desde 1967 que formaron la organización, han ido avanzando intensamente, y en los últimos 5 años han tenido un protagonismo importante que prácticamente desde el punto de vista geopolítica se vuelve en un bloque comercial per se. China quiere ser cada día más vinculado con los países ASEAN que están en el sudeste asiático, por motivos de que ha ido perdiendo su
su acoplamiento económico y tecnológico con los Estados Unidos. Y lo que ha hecho China para suplirlo es vincularse más con países en desarrollo, como estas economías lo son, pero no solo en el sur de Asia, también en América Latina. Sin embargo, el gran diferenciador con estos países ASEAN es que aquí vemos economías que se le llaman de primero, segundo y tercer nivel. Tailandia, Indonesia, Filipinas, Singapur, son economías de primer nivel donde China sabe que puede conseguir gente capacitada, profesionales capacitados para ciertos tipos de procesos. En Vietnam, de ser una economía de tercer nivel, subió a ser una economía de segundo nivel con un alto grado de inversión y desarrollo y crecimiento de su PIB. Sin embargo, hay economías como Myanmar, Camboya, Laos, que son economías de tercer nivel, donde predomina la mano de obra, vamos a decir la barata, por llamarlo así, y también el valor de la tierra. Entonces China puede hacer uso, como el gran contratista del mundo que China se ha convertido, puede hacer uso de estas economías de primero y segundo, tercer nivel, según convenga. La ventaja de China es que aprendió mucho en esos 40 años de su desarrollo de 1978 aproximadamente, que vino el gran boom. Después en el 2000, que se integró como miembro de la Organización Mundial de Comercio. Hasta la fecha ya han pasado 40 años donde China se volvió un país que tiene compromiso, un país que puede tomar retos y sacarlos adelante en las fechas comprometidas. Entonces China hoy en día utiliza 5 países que son sus países actores. Ese desacoplamiento que se habla de China con Estados Unidos es solamente una historia que no es una realidad. Vamos a ir adelante. Estas cadenas globales de valor es como estaban en el año 2010. Estados Unidos con todos los países marcados en azul, donde está Canadá, donde está México, donde está China, y ha ido perdiendo. Incluso con Alemania, son las cadenas globales de valor como se movía la manufactura principalmente. Hay otras líneas más tenues en azul, donde también van hacia otros países. Y luego vemos la economía de China también, hacia qué países se mueve, y vemos la economía de Alemania con los países que eran del este, y vemos la vinculación con Rusia, etcétera. Estas eran las cadenas globales de valor entre 2000 y 2010. Ahora vamos a ver las nuevas, adelante, y ahí vamos a hablar de los países conectores que venía comentando. Estos son los países conectores actualmente con los que China hace su negocio con Estados Unidos, por eso se les llama conectores. Ahora son las nuevas cadenas globales de valor, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque aunque China representa una gran parte del PIB mundial, Estados Unidos sigue siendo la economía más grande de este planeta. Sin embargo, de 2017 a 2023, se generaron flujos de inversión por 550,000 millones de dólares entre estos países. México ha sido uno de los grandes beneficiarios, Polonia, Indonesia, Vietnam y Marruecos. Marruecos empezó a integrar desde hace 20 años como un lugar de conexión, un hub connection, como dicen los americanos, en el tema automotriz. Tienen energía a buen precio y muchas otras ventajas, y es un país con una economía muy, muy sana financieramente hablando. Vietnam, todos sabemos lo que es un país que ha salido a base de un esfuerzo enorme y se ha posicionado. ¿Dónde estamos ahora? Polonia. Si nos regresamos atrás a la gráfica anterior, quiero ponerles un caso de ejemplo que tiene un poco que ver con lo que el compañero Víctor Cadenas hablaba hace un rato. La que sigue, Adrián, hacia abajo, que está en amarillo. Esta. Si nosotros vemos estos salarios dentro de las cadenas globales de valor, el país que siempre me ha llamado la atención es Polonia, porque en el año 2000 tenía un ingreso per cápita de $6,000.
y para el año 2010 tenía un ingreso per cápita, si más no veo ahí bien, son $10,000. ¿Cuánto creció? Creció exponencialmente en 10 años el ingreso per cápita. Y cuando nos metemos a estudiar el motivo principal fue la educación. La educación es lo que hizo que esa brecha se pudiera cubrir y la derrama social pudiera manifestarse a través de las universidades, a través de las escuelas, donde se desarrollan técnicos medios. Polonia tiene una larga historia en máquinas, herramientas, en temas numéricos, en temas de cálculo. Ha hecho un gran trabajo. Polonia es una economía conectora excelente para Europa. Si ustedes ven, nos seguimos con las economías conectoras actuales. Entre todos estos 5 países están manejando el 4% del PIB, están manejando entre los 5 el nivel de economía de un Japón o de una Alemania. E incluso estos 5 países están haciendo más que la India hoy en día. Adelante. Las zonas francas en América Latina es un tema de interés. La zona franca como un lugar geográfico con características especiales para llevar a cabo procesos industriales, procesos de servicios, de ensamble, subensamble, etcétera, de transformación para todo propósito, han crecido mucho en América Latina y van a seguir creciendo más si seguimos añadiendo algunas herramientas y seguimos vinculando la iniciativa privada y las universidades. Si no hacemos esta vinculación con la experiencia que hemos tenido en México, se los digo porque en todo mi larga trabajo me ha tocado ver el crecimiento de la industria maquiladora de exportación y hemos ido analizando y hay grandes trabajos que ustedes pueden encontrar a través de los buscadores en internet, donde pueden hablar y los desarrolladores de trabajos investigativos, universidades mexicanas y también algunas del sur de Texas. Pueden encontrar ustedes la información de todas las fallas que ha tenido el régimen y una de ellas que en América Latina no está sucediendo es la derrama en las economías locales. Hay que evitar que la maquila, y en el caso particular la que se lleve adentro de la zona franca, hay que evitar que se vuelva economía de enclave. Una economía de enclave es donde el desarrollo se va a través de divisas y donde localmente no hay derrama local, regional, donde no mejoran las condiciones de la gente. La ventaja de la zona franca en América Latina, vista por dentro, yo estuve en el Consejo de Zonas Francas de América Latina 4 años y puedo decir que he estado en muchos países de América Latina, incluso el Caribe, como República Dominicana, donde tengo más vínculos, y puedo hablar que la zona franca y los procesos que se desarrollan dentro de ella son de los mejores pagados en las localidades donde lo he visto, y eso es muy enorgullecedor. Quiere decir que vamos bien. Adelante. Política de calidad. Este es el cuarto punto importante, además de los manifestados, que haya derrama, que se vincule la universidad de nueva cuenta, de que los temas aduaneros se vean como parte de la zona franca, que quien represente una zona franca sea más que un desarrollador inmobiliario, que sea alguien que tenga un equipo de expertos en aduanas que puedan hablar y vender las ventajas y que sepan operar, porque a final de cuentas se ocupan plataformas logísticas para operar una zona franca y la plataforma logística es el lugar de salida de la mercancía, ya sea un puerto, ya sea un aeropuerto, ya sea una carretera entre un país limítrofe con el otro, se ocupa infraestructura que evite cuellos de botella en puertos y también en fronteras terrestres. Necesitamos mejorar esa parte porque el desarrollador industrial se dedica a hacer su parque, no ve lo aduanero, no se involucra con la comunidad municipal, regional, estatal
y tampoco ve la parte de plataformas logísticas. La política de calidad tiene que ser algo que con lo que nazca una zona franca. Necesitamos sacar certificaciones ¿en qué? En cadena de suministros. Necesitamos certificarnos anticorrupción en la zona franca. Necesitamos certificarnos en manejo de la información y seguridad en el manejo de la información. Por lo menos necesitamos certificarnos en esos tres conceptos. ISO 28000, ISO 37000, anticorrupción, ISO 27000, y en una que con la pandemia quedó de manifiesto que es necesario, que es resiliencia, mantener la operación funcionando a toda prueba, a prueba de crisis de cualquier clase. La calidad llegó para quedarse, al igual que la educación. Y para cerrar, vamos a hablar de que todos los de América Latina que sean grandes exportadores, sus empresas exportadoras, junto con las zonas francas, ocupan certificarse con el operador económico. La desventaja que hay hoy en día en América Latina, estudiado por CEPAL, es un tema donde he estado muy metido por muchos años, es que el OEA, el operador económico autorizado en América Latina, es diferente en cada país. Tienen reglas diferentes, lo cual no crea un estándar en todo el continente, de habla hispana principalmente, porque Estados Unidos tiene su propio código, que es el CITIPAT. Entonces, el CITIPAT es el código de ellos, como en Singapur tienen el de ellos, en China tienen otro. Después de OEA, que es el que usamos en América Latina y en Europa también se usa el OEA, está el CITIPAT y después existen otros 2 o 3 códigos diferentes que son evaluación de riesgo. La empresa tiene que estar sujeta a algo que se llama visibilidad, porque las empresas que vienen a su vez a trabajar a los países nuestros en América Latina tienen que ver que sus operadores logísticos integradores puedan decir que existe un ecosistema logístico para operar, y ese ecosistema logístico van a querer que haya carreteras accesibles, que haya puertos accesibles, que haya seguridad jurídica. Esos son los elementos que operadores mundiales, integradores de servicios logísticos y aduaneros van a buscar y van a recomendar para ir a un país, una empresa de manufactura de transformación. Es importante que ese ecosistema logístico exista, porque ese ecosistema se vuelve un ecosistema de negocios. Gracias por su tiempo a todos, espero haber cubierto algunas dudas. Lo único que les puedo decir es que no hablamos de zonas económicas especiales, ya lo veremos en un futuro, es parte del tema, y gracias por su atención.